El clic metálico de una Glock 19 al ser cargada resonó a través del club de motociclistas Red Wolf como un trueno en una catedral silenciosa. Ángela Martínez, de 42 años, con su uniforme azul manchado de sangre de su turno nocturno en la sala de emergencias, se quedó perfectamente inmóvil entre 18 motociclistas que habían estado riendo y bebiendo apenas segundos antes. Estoy aquí por mi hijo, anunció, su voz cortando el ensordecedor rock y el tintineo de las botellas de cerveza como una hoja a través de la seda. El arma en sus manos permaneció firme como el granito. Su dedo posicionado profesionalmente fuera del guardamonte, no el agarre desesperado de una aficionada. El presidente del club, Vapor Thompson, de 1,90 metros con cabello plateado y una cicatriz facial que iba de la oreja al mentón, se levantó lentamente de su silla de cuero al final de la barra. Detrás de él, una colección de armas montadas en la pared brillaba bajo las duras luces de neón. Las bolas de billar dejaron de chocar. Las conversaciones se extinguieron a media frase. Cada par de ojos en la habitación ahumada se fijó en la pequeña mujer que acababa de entrar en su mundo sin invitación. Señora, creo que tiene la dirección equivocada, dijo Viper, su voz llevando la autoridad casual de un hombre que nunca había sido desafiado en su propio territorio. Los hospitales están a unos 16 kilómetros por allá. La habitación estalló en risas ásperas. Tank Rodríguez, el ejecutor del club de 113 kilos con nudillos tatuados que deletreaban dolor, golpeó su botella de cerveza sobre la barra con fuerza suficiente para hacer temblar la madera. Tal vez alguien debería llamar a una ambulancia para esta loca. Más risas ondularon a través del grupo, pero Ángela no se inmutó. Sus ojos marrones barrieron la habitación en lo que parecía una observación casual, pero era en realidad una evaluación táctica. Esquinas, salidas, armas, amenazas potenciales realizadas con la precisión automática de alguien entrenado para situaciones de combate. Su respiración permaneció controlada a pesar del agotamiento evidente grabado en su rostro. Tommy Martínez, de 19 años, desaparecido por 72 horas, declaró con precisión militar, cada palabra entregada como un golpe de martillo, visto por última vez saliendo de este club con sangre en las manos y terror en los ojos. Las risas flaquearon ligeramente. Varios motociclistas intercambiaron miradas, pero la expresión de Viper permaneció inalterada. Hizo un gesto casual a su tesorero, Snake Williams, un hombre delgado con tatuajes de prisión cubriendo ambos brazos. Snake dio un paso adelante, su teléfono ya en la mano. No conozco a ningún Tommy, declaró Snake, desplazándose por lo que parecía ser redes sociales. No hay ningún Martínez en nuestra lista de invitados. ¿Está segura de que tiene el lugar correcto, cariño? El agarre de Ángela sobre su arma se ajustó casi imperceptiblemente, no agresivo, pero listo. El movimiento sutil llamó la atención de Doug Peterson, el médico del club, que estaba sentado en la esquina tomando un whisky. Algo en su postura desencadenó un recuerdo que no podía ubicar del todo. Arena del desierto. La forma particular en que alguien sostenía un arma cuando la había usado para más que práctica de tiro. Su motocicleta está en su estacionamiento, continuó Ángela, su voz nunca subiendo por encima del nivel conversacional, pero de alguna manera llegando a cada rincón de la habitación. Kawasaki azul, placa 7XR942. Aún tibia cuando la revisé hace 20 minutos. Tank se apartó de la barra. Su enorme figura proyectando una sombra sobre la posición de Ángela. Señora, no me importa si encontró el diamante OP allá afuera. Esta es propiedad privada y está invadiendo con un arma. Tiempo de irse. En lugar de retroceder, Ángela ajustó su peso ligeramente. Un movimiento tan sutil que la mayoría lo pasó por alto, pero Doug Peterson no. Sus dedos curtidos se apretaron alrededor de su vaso mientras el reconocimiento comenzaba a amanecer. Eso no era miedo en su postura. Era preparación profesional. Si ver a una madre desesperada confrontando a 18 hombres peligrosos por su hijo desaparecido no te hace hervir la sangre, no has estado prestando atención. Dale me gusta ahora mismo para apoyar a los padres que se niegan a rendirse. Suscríbete al canal y presiona el botón de gracias abajo. Tu apoyo me ayuda a continuar contando historias sobre los héroes silenciosos que caminan entre nosotros.
Porque a veces la persona más peligrosa en la habitación es la que todos subestiman. La tensión en la habitación subió otro nivel cuando Angela dio un pequeño paso a su izquierda, manteniendo su espalda hacia la pared, una posición táctica que le permitía observar toda la habitación mientras limitaba los enfoques. El movimiento fue tan fluido, tan automático que era claro que lo había hecho miles de veces antes. ¿Dónde está mi hijo?, repitió. Y esta vez había algo en su voz que hizo dudar incluso a Tank. No desesperación, no miedo, algo más duro, algo que sugería que había hecho esa pregunta antes en lugares donde la respuesta equivocada traía consecuencias. Razor Pete, el sargento de armas, se levantó de su juego de billar, taco aún en mano. Señora, necesita calmarse y pensar en lo que está haciendo aquí. Esta es una habitación llena de hombres adultos que no aprecian las amenazas. No estoy amenazando a nadie, respondió Angela con calma. Estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde está Tommy Martínez? Viper se rió, pero el sonido había perdido algo de su confianza anterior. Escucha, señora, Angela, corrigió ella, manteniendo una disciplina perfecta en el cañón mientras hablaba. Mi nombre es Angela Martínez. Tommy es mi hijo, y alguien en esta habitación sabe exactamente dónde está. El presidente del club la estudió por un largo momento, su mirada calculadora captando detalles que había pasado por alto antes. La forma en que se paraba con ambos pies firmemente plantados pero el peso ligeramente hacia adelante. El agarre profesional en su arma. El hecho de que sus manos no temblaran a pesar de lo que debería ser un miedo abrumador. Angela, repitió lentamente. Es un nombre bonito. Dime, Angela, ¿qué te hace pensar que sabríamos algo sobre tu chico? Porque el detective Luis Morales estaba investigando a su club por cargos federales de crimen organizado, dijo Angela, su voz cortando el aire ahumado como un bisturí. Porque Tommy trabajaba a tiempo parcial en el taller de la calle y vio algo que no debería haber visto. Y porque 24 horas después de que el detective Morales desapareciera, mi hijo dejó de contestar su teléfono. La habitación quedó en silencio absoluto, excepto por el sonido distante de motocicletas en la calle afuera. El teléfono de Snake se deslizó de sus dedos repentinamente inertes, chocando contra el suelo. La sonrisa arrogante de Tank se desvaneció mientras varios miembros del club se movían incómodos en sus asientos. Doc Peterson dejó su whisky con cuidado deliberado y se levantó lentamente. Algo se estaba uniendo en su memoria. Fragmentos de conversaciones, nombres susurrados, historias contadas en salas de espera de hospitales para veteranos sobre médicas que habían servido en lugares donde el coraje se medía en vidas salvadas bajo fuego. Eso es una acusación seria, dijo Viper con cuidado, su comportamiento casual anterior evaporándose. Quizás quieras tener cuidado al lanzar palabras como investigación federal en un lugar como este. La respuesta de Angela fue meter la mano en el bolsillo de su uniforme con la mano libre, moviéndose lentamente, deliberadamente, dando tiempo a todos para ver que no estaba buscando otra arma. Sacó un pedazo de papel arrugado y lo sostuvo en alto. El horario de trabajo de Tommy, anunció, muestra que debía trabajar un doble turno ayer. Su supervisor dice que nunca apareció, nunca llamó, nunca contestó su teléfono. Tommy nunca ha faltado un día de trabajo sin llamar, nunca. Hizo una pausa, dejando que eso calara, luego continuó. Su último mensaje de texto para mí fue a las 11:15 de la noche del martes por la noche. Solo 3 palabras. Mamá, necesito ayuda. Desde entonces, nada. El teléfono va directo al buzón de voz. El localizador GPS desactivado. Cuenta bancaria intacta. El papel ondeó ligeramente en el aire acondicionado, pero las manos de Angela permanecieron firmes. Bone Martínez, el capitán de ruta que había estado tratando de quedarse fuera de la conversación, carraspeó nervioso. Señora, quizás haya habido algún tipo de malentendido. A veces, los jóvenes, no. Angela lo cortó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. No se atreva a sugerir que mi hijo está de fiesta en alguna parte mientras yo me vuelvo loca de preocupación. Conozco a mi chico, y sé cuando algo está mal. Chang dio otro paso adelante, su paciencia claramente agotada. Señora,
no me importa si es la Virgen María en persona. Entró en nuestra casa, nos apuntó con un arma y comenzó a hacer acusaciones. Tiempo de irse ahora. En lugar de retroceder, Angela cambió a lo que cualquiera con entrenamiento militar reconocería como una postura defensiva. Peso equilibrado, arma lista, pero no agresiva. Su pie izquierdo se movió hacia atrás 15 centímetros, su hombro derecho bajó ligeramente y de repente parecía alguien que realmente podía usar la Glock en sus manos. No me voy sin mi hijo, declaró rotundamente. Y antes de que intenten quitarme esta arma, deberían saber que he tenido exactamente 4 horas de sueño en las últimas 48 horas. He perdido 6 kilos preocupándome por Tommy y no tengo absolutamente nada más que perder. El silencio que siguió fue eléctrico con tensión. Entonces Snake hizo su movimiento, lanzándose adelante para agarrar el arma del agarre de Angela. Lo que sucedió después sería hablado en la casa club de Red Wolf durante años. La respuesta de Angela fue instantánea y profesional. Retrocedió en el ángulo preciso para evitar su agarre mientras simultáneamente pasaba de posición baja lista a alta lista. El movimiento fue tan fluido, tan perfectamente ejecutado que era claro que lo había hecho innumerables veces antes. No me prueben, advirtió, su voz llevando el filo que hizo que varios motociclistas alcanzaran instintivamente sus propias armas. Chang inmediatamente se movió para flanquearla por la derecha, pero Angela giró la cabeza para rastrear su movimiento mientras mantenía su enfoque principal en el grupo mayor. Su conciencia situacional era notable, del tipo que venía de entrenamiento en entornos donde perder el rastro de amenaza significaba morir. Tranquilos, todos, llamó Doug Peterson, levantando las manos en un gesto pacífico. Algo le estaba molestando. Vamos todos a dar un paso atrás aquí. Pero Chang no estaba interesado en desescalar. Doc. Esta bruja loca entró en nuestra casa y nunca terminó la frase. Mientras se acercaba al alcance de los brazos, Angela demostró una técnica de retención de arma que lo envió tambaleándose hacia atrás, maldiciendo y sosteniendo su muñeca. El movimiento fue sutil, económico y devastadoramente efectivo. Exactamente lo que alguien aprendería en entrenamiento militar avanzado. Caray, susurró uno de los miembros más jóvenes del club. ¿Vieron eso? Doug Peterson definitivamente lo vio. Y de repente, fragmentos de memoria comenzaron a conectarse. La postura, el manejo del arma, la forma en que se movía como si la violencia fuera solo otra herramienta en su kit para usarla con precisión y sin dudar cuando fuera necesario. Como si fuera invocada por la tensión creciente, la barman del club, María Santos, emergió de la habitación trasera, miró la escena y inmediatamente alcanzó el teléfono detrás de la barra. Voy a llamar a la policía, anunció. Nada de policía, espetó Viper, su autoridad reafirmándose. Lo manejamos nosotros mismos. La risa de Angela fue amarga y afilada. Por favor, llama a la policía. Estoy segura de que estarían muy interesados en registrar este lugar, especialmente con una investigación federal activa sobre la desaparición del detective Morales. La mención a la investigación federal envió otra onda de inquietud a través de la habitación. Varios miembros intercambiaron miradas significativas, y Chang, aún cuidando su muñeca, lanzó una mirada interrogante a Viper. Fue entonces cuando María notó algo que hizo que su sangre se helara. El uniforme de Angela no estaba manchado solo con sangre de su turno en el hospital. Había manchas frescas aún húmedas que parecían sospechosamente como si pudieran ser suyas. Señora, dijo María con cuidado. ¿Está herida? ¿Necesita atención médica? Angela miró hacia abajo como si acabara de notar la sangre. Peligro ocupacional. Trabajo en trauma de emergencia. A veces no tienes tiempo para cambiarte entre casos. Pero Doug Peterson estaba estudiando esas manchas con interés profesional. Algunas eran definitivamente antiguas, el color marrón oxidado de sangre que había estado allí por horas, pero otras eran rojo brillante, frescas, y estaban en lugares que sugerían que podrían no ser de pacientes. ¿Qué tipo de trabajo hace en el hospital?, preguntó en voz baja. Lo que sea necesario, respondió Angela. Cirugía de trauma, medicina de emergencia, intervención en crisis,
23 años manteniendo a la gente viva cuando todos los demás se han rendido con ellos. El número golpeó a Doc como un golpe físico. 23 años. Eso la pondría empezando en el ejército durante algunos de los años de combate más intensos. Las piezas estaban empezando a encajar en su mente. Y lo que formaban era tanto impresionante como aterrador. Un motociclista joven conocido como Tini eligió ese momento para apoyarse contra una botella de cerveza rota en la barra, cortando su palma con el vidrio Jagged. Maldijo y levantó su mano sangrando, mirando alrededor en busca de ayuda. La respuesta de Angela fue inmediata e instintiva. Sin pensar, dio un paso adelante, su arma cambiando automáticamente a una posición segura mientras su entrenamiento médico tomaba el control. Presión directa, elevar por encima del nivel del corazón, ladró en una voz que llevaba autoridad absoluta. Toda la habitación se congeló mientras observaban su evaluación profesional de la herida. Sus ojos escanearon la herida con precisión clínica, categorizando automáticamente la severidad, el flujo de sangre y los requisitos de tratamiento. Esto no era modales de cabecera. Esto era medicina de campo. No es profundo, anunció después de un examen de 3 segundos. Necesita limpieza y suturas de mariposa. Nada que requiera puntos. Tini la miró asombrado. ¿Cómo puedes saber todo eso solo mirando? Experiencia, respondió Angela simplemente, pero algo en su tono sugería que esa experiencia había sido ganada en lugares donde evaluaciones médicas rápidas significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Las sospechas de Doug Peterson cristalizaron en certeza. ¿Dónde sirvió?, preguntó en voz baja. La cabeza de Angela se giró hacia él, sus ojos entrecerrándose. Por primera vez desde que entró en la casa club, parecía genuinamente sorprendida. ¿Perdón? ¿Me oyó?, presionó Doc. Eso no es entrenamiento médico civil. Eso es medicina de campo, medicina de combate. Así que, ¿dónde sirvió? La pregunta quedó colgando en el aire como humo de un arma disparada. Cada persona en la habitación estaba mirando el rostro de Angela, esperando su respuesta. Pero en lugar de responder, hizo una pregunta propia. ¿Qué te hace pensar que serví en algún lugar? Chang se recuperó de su encuentro anterior. Se rió ásperamente porque Doc aquí es un veterano de Vietnam y sabe la diferencia entre aprendizaje de libros y la cosa real. La pregunta es, ¿qué hace una médica militar trabajando en un hospital civil? La sonrisa de Angela fue fría y sin humor. Lo mismo que cualquier veterano de guerra, imagino, tratando de encontrar un lugar en el mundo que no involucre a gente disparándose entre sí. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Y ahora todos la miraban diferente. La madre desesperada aún estaba allí, pero debajo de eso, algo más se estaba volviendo visible, algo más duro, algo peligroso. Viper dio un paso adelante, su comportamiento casual anterior reemplazado por la atención enfocada de un depredador que de repente se dio cuenta de que podría no estar en la cima de la cadena alimenticia. ¿Sabes qué pienso?, dijo lentamente. Pienso que hay más en esta historia que un chico desaparecido. Angela sostuvo su mirada firmemente. Siempre hay más en cada historia, pero Tommy es todo lo que me importa ahora. ¿Dónde está? Fue Razor Pete quien notó la furgoneta de vigilancia primero. Había estado mirando por la ventana periódicamente, un hábito nacido de años corriendo con clubes que atraían la atención de la ley. Pero esta vez, lo que vio hizo que su sangre se helara. Viper, llamó urgentemente. Tenemos compañía. Furgoneta negra, ventanas tintadas, estacionada al otro lado de la calle, parece federal. El efecto fue inmediato y eléctrico. Armas aparecieron de la nada. Pistolas de cinturones, escopetas de detrás de la barra, rifles de compartimentos ocultos. La atmósfera relajada de momentos antes se transformó en un tenso enfrentamiento mientras los miembros del club tomaban posiciones defensivas por toda la habitación. Pero Angela no se movió. Se quedó perfectamente inmóvil en el centro del caos. Su arma firme, su respiración controlada, observando el pánico desplegarse a su alrededor con la calma evaluación de alguien que había estado en situaciones peores y había sobrevivido.
¿Crees que Angela está exagerando o tiene razones válidas para sospechar de estos motociclistas? Comenta abajo y dinos qué piensas. Snake tenía su teléfono fuera, tratando frenéticamente de coordinar con otros miembros del club. Todas las unidades, tenemos vigilancia federal. Posible redada inminente. Ladró al dispositivo. Fue entonces cuando Angela hizo algo que hizo que todos se detuvieran y la miraran. En una voz que llevaba autoridad militar absoluta, comandó: todas las estaciones, deténganse. Las palabras cortaron el caos como un cuchillo. No el ruego desesperado de una civil sobre su cabeza, sino el comando nítido de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. La mano de Snake se congeló a mitad de camino hacia su radio, su boca abierta en shock. ¿Quién demonios crees que eres?, exigió Tank, pero su voz carecía de su confianza anterior. En lugar de responder, Angela metió la mano en el bolsillo de su uniforme de nuevo, esta vez sacando lo que parecía un portacredenciales militar. No lo abrió, solo lo sostuvo donde todos pudieran verlo, dejando que las implicaciones calaran. Doc Peterson estaba estudiando su rostro intensamente ahora, memoria y reconocimiento luchando en su expresión. Algo en su porte, su voz, la forma en que había tomado el control de la situación estaba desencadenando recuerdos de historias que había oído. Historias sobre médicas que habían servido en las zonas de combate más peligrosas, que habían salvado vidas bajo condiciones imposibles, que habían ganado condecoraciones clasificadas demasiado alto para que la mayoría de la gente supiera de ellas. Señora, dijo con cuidado, creo que necesitamos hablar. La respuesta de Angela fue interrumpida por el sonido de puertas de autos cerrándose afuera. A través de las ventanas sucias, podían ver figuras moviéndose en formación táctica, acercándose al edificio con la precisión metódica de agentes federales ejecutando una orden. Esto es todo, siseó Snake, verificando su arma. Vienen con todo. Pero Angela sorprendió a todos de nuevo caminando con calma a la ventana y mirando hacia las figuras acercándose. Lo que vio allí la hizo cerrar los ojos por un momento como si fuera alivio. Deténganse, llamó a los miembros del club. Todos ustedes, ahora mismo, como el infierno, gruñó Tank, levantando su escopeta. No voy a prisión sin pelear. Angela se giró de la ventana y por primera vez desde que entró en la casa club, su máscara profesional se deslizó ligeramente. Lo que se mostró fue agotamiento, alivio y algo que podría haber sido esperanza. No van a prisión en absoluto, dijo en voz baja. No hoy. Pero si levantan armas contra agentes federales, eso va a cambiar muy rápido. Viper se acercó más a la ventana, mirando a través hacia el equipo táctico formándose afuera. ¿Cómo sabes para qué están aquí? La sonrisa de Angela fue cansada pero genuina porque los llamé. La admisión golpeó la habitación como un rayo. Armas que habían estado apuntando hacia las ventanas de repente giraron hacia Angela, pero ella no se inmutó. Si acaso, parecía más calmada que desde que cruzó la puerta. Hiciste que, la voz de Viper fue mortalmente quieta. Llamé a la agente Sarah Kemp de la Oficina Federal de Investigación, respondió Angela con naturalidad. Le dije que tenía información sobre la desaparición del detective Morales y pedí protección federal para un testigo. El rostro de Tank estaba púrpura de rabia. Bruja traicionera. Nos tendiste una trampa. No, corrigió Angela firmemente. Les di cada oportunidad para decirme dónde está Tommy. Eligieron jugar en lugar de eso. Así que llamé a profesionales. Como si fuera una señal, la puerta principal de la casa club se abrió y la agente Sarah Kemp entró, seguida por un equipo táctico en equipo completo. Era una mujer pequeña, apenas 1,63 metros, pero se llevaba con la autoridad absoluta de alguien que podía invocar todo el peso del gobierno federal con una sola llamada de radio. Buenas noches, caballeros, dijo cortésmente, su voz llevando fácilmente a través del silencio tenso. Soy la agente Kim, FBI. Tenemos una orden federal para el arresto de Denzel Vapor Thompson por cargos de asesinato en primer grado. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Varios miembros del club dieron pasos involuntarios hacia atrás mientras otros agarraban sus armas más fuerte. Pero fue el propio Viper quien pareció más impactado por el anuncio. ¿Asesinato? Repitió.
¿Qué asesinato? La agente Kim sonrió amablemente. El detective Luis Morales, agente federal encubierto. Encontrado muerto esta mañana en una zanja de drenaje a 19 kilómetros de aquí. Torturado y ejecutado con un solo disparo a la cabeza. Chang giró hacia Angela, su rostro retorcido por la furia. Lo sabías. Lo sabías todo el tiempo. Sabía que el detective Morales estaba investigando su club, confirmó Angela. Sabía que mi hijo había estado haciendo preguntas sobre hombres extraños rondando su lugar de trabajo. Y sabía que ambos desaparecieron dentro de 24 horas uno del otro. El resto lo dejé a los profesionales. La agente Kim dio un paso más adentro de la habitación, su equipo táctico extendiéndose para cubrir salidas y amenazas potenciales. ¿Dónde está Tomás Martínez?, preguntó, su tono dejando claro que no era una solicitud. Seguro, respondió Angela antes de que nadie más pudiera hablar. ¿No es así? La agente asintió. Protección Federal. Ha estado en una casa segura desde que lo recogimos hace 48 horas. Presenció el asesinato y llamó al 911. Hemos estado tratando de contactarla, pero su hospital dijo que estaba trabajando turnos seguidos. Las rodillas de Angela casi se doblaron por el alivio. El arma en su mano de repente se sintió imposiblemente pesada. Y por primera vez en 72 horas, se permitió creer que su hijo estaba realmente seguro. Está vivo, susurró más para sí misma que para nadie más. Muy vivo, confirmó la agente Kim, y muy preocupado por su madre, quien desapareció del hospital hace 3 horas después de decirle a su supervisor que iba a manejar esto ella misma. Doc Peterson estaba observando el intercambio con creciente comprensión. Las piezas estaban encajando todas ahora. El conocimiento táctico, el manejo del arma, la forma en que había entrado en una habitación llena de hombres peligrosos sin mostrar miedo. Angela Martínez no era solo una madre desesperada. Era algo completamente diferente. Agente Kim, llamó respetuosamente. Señora, si puedo preguntar, ¿cuánto tiempo han estado buscando a la señora Martínez? La agente del FBI lo miró, luego de vuelta a Angela. Desde aproximadamente 6 horas después de que dejó el hospital, hemos tenido equipos verificando cada ubicación que pensamos que podría ir. Pero vinieron aquí, observó Angela. ¿Por qué aquí específicamente? La sonrisa de la agente Kim fue sombría. Porque el detective Morales reportó este club como el centro de su investigación. Porque la última ubicación conocida de su hijo fue el taller al otro lado de la calle, y porque la vigilancia federal captó su vehículo en este estacionamiento hace unos 40 minutos. Snake, que había estado en silencio desde que entraron los agentes, de repente habló. Espera un minuto. Si el chico ha estado en protección federal todo este tiempo, ¿por qué nadie se lo dijo? ¿Por qué dejar que su madre se vuelva loca pensando que estaba muerto? La expresión de la agente Kim se suavizó ligeramente mientras miraba a Angela. Porque hemos estado tratando de encontrarla por 3 días. La señora Martínez ha estado trabajando turnos de 18 horas, durmiendo en salas de guardia, y aparentemente no revisando su teléfono personal ni contestando la puerta de su apartamento. Angela sacó su teléfono del bolsillo y lo miró con incredulidad. La batería estaba muerta, completamente descargada. Había estado tan enfocada en encontrar a Tommy que ni siquiera lo había notado. Mi cargador se rompió el martes por la noche, dijo aturdida. He estado usando los teléfonos del hospital para todo. La ironía era casi demasiado para soportar. Mientras ella había estado arriesgando su vida confrontando motociclistas peligrosos, agentes federales habían estado tratando de alcanzarla para decirle que Tommy estaba seguro. Todo por una batería muerta y su propia determinación desesperada de encontrar a su hijo. Viper, mientras tanto, estaba mirando a la agente Kim con la expresión de un hombre cuyo mundo acababa de colapsar a su alrededor. ¿Estás diciendo que Morales era federal? ¿Ese punt que vino preguntando sobre nuestro negocio? Detective Luis Morales, agente federal encubierto, asignado para investigar crimen organizado, lavado de dinero y sospechas de conexiones con tráfico interestatal de drogas. Confirmó la agente Kim. Había estado trabajando este caso por 8 meses cuando lo mataste. No maté a nadie,
protestó Viper. Pero su voz carecía de convicción. La agente Kim sacó una tableta y le mostró footage de vigilancia. Agentes federales te fotografiaron reuniéndote con Morales en el diner en la autopista 7 el martes por la noche. Testigos de que discutían, lo siguieron a ambos de vuelta aquí, perdieron visual cuando entraron, pero encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. El footage era granulado, pero lo suficientemente claro. Incluso desde el otro lado de la habitación, todos podían ver a Viper y otro hombre en conversación acalorada, seguido por ambos subiendo a vehículos separados y conduciendo hacia el club. El rostro de Chang se había vuelto pálido. Viper, dime que no lo hiciste. Cállate, Tank. Espetó Viper, pero la lucha lo estaba abandonando. La evidencia era abrumadora, y lo sabía. Angela observó la escena desplegarse con una mezcla de alivio y algo acercándose a satisfacción profesional. La justicia se estaba sirviendo. Su hijo estaba seguro. Y el juego peligroso que había estado jugando finalmente llegaba a su fin. Pero entonces, la agente Kim dijo algo que lo cambió todo. Señora Martínez, necesitamos hablar en privado sobre su registro de servicio. Las palabras cayeron en el silencio repentino como piedras en agua quieta. Cada ojo en la habitación se volvió hacia Angela, quien se había quedado muy quieta ante los agentes. ¿Mi registro de servicio? Repitió Angela con cuidado. Sí, señora. Porque según nuestra verificación de antecedentes, Angela Martínez nunca sirvió en el ejército, nunca tuvo entrenamiento en armas, nunca recibió entrenamiento médico fuera de la escuela de enfermería civil. La agente Kim hizo una pausa, estudiando el rostro de Angela intensamente. Lo que hace su desempeño aquí esta noche muy interesante. Doc Peterson estaba asintiendo lentamente, piezas de un rompecabezas finalmente encajando en su mente. Sabía que había algo familiar en usted. La forma en que se mueve, la forma en que maneja la presión. Eso no es entrenamiento civil. Angela miró alrededor de la habitación a los rostros observándola. Algunos hostiles, algunos curiosos, algunos respetuosos. Estos hombres la habían subestimado desde el momento en que cruzó su puerta. Habían visto a una madre desesperada y pasado por alto a la guerrera debajo. Ahora la agente Kim la estaba mirando con la misma expresión calculadora, claramente viendo algo que no coincidía con los registros oficiales. Parece haber una discrepancia en sus antecedentes, continuó la agente. ¿Le importaría explicar por qué una enfermera civil muestra habilidades tácticas que harían envidiosos a la mayoría de mis agentes? Angela miró el arma aún en sus manos, luego a los rostros a su alrededor. Había venido aquí buscando a su hijo y terminó en medio de una investigación federal. Pero aún había un secreto más por revelar, una verdad más que cambiaría como todos en esta habitación la veían. Mientras Tank agarraba su muñeca herida y la miraba con nuevo entendimiento, mientras Doc Peterson asentía con creciente reconocimiento, mientras la agente que me esperaba una respuesta que explicara lo imposible, Angela Martínez tomó una decisión que alteraría el curso de todo lo que seguía. La tela rasgada de su uniforme se enganchó en su chaleco táctico mientras cambiaba de posición. Y en ese momento, todos se dieron cuenta de que debajo del uniforme hospitalario manchado de sangre había algo completamente diferente. Algo que sugería que Angela Martínez había estado preparada para un tipo de confrontación muy diferente al que cualquiera había imaginado. Pero esa revelación y la verdad sobre quién era realmente Angela Martínez tendrían que esperar porque la radio de la agente Kim estaba crepitando con comunicación urgente y la operación federal que había sido planeada por semanas estaba a punto de alcanzar su conclusión explosiva. La noche estaba lejos de terminar. La radio de la agente Kim crepitó con estática urgente antes de que una voz cortara la tensión. Controla líder de equipo. Tenemos movimiento en la salida trasera. Múltiples sujetos intentando huir en motocicletas. La expresión de la agente del FBI se endureció. Mientras presionaba su auricular. Copiado. Todas las unidades mantengan el perímetro. Nadie sale hasta que resolvamos esto. Angela observó el intercambio con creciente inquietud. Algo en el tono de la agente Kim sugería que esta operación era más grande que solo arrestar a Viper por el asesinato del detective Morales.
El equipo táctico era demasiado grande, demasiado bien coordinado para un simple homicidio. Entonces, agente Kim, dijo Angela con cuidado. ¿Exactamente qué tipo de investigación estamos hablando aquí? Antes de que la agente pudiera responder, Tank hizo su movimiento. El motociclista masivo se lanzó hacia la salida trasera, aparentemente decidiendo que la prisión federal era preferible a lo que estaba a punto de desplegarse en la casa club. Pero mientras alcanzaba el mango de la puerta, algo lo detuvo en seco. El sonido metálico distintivo de múltiples armas siendo preparadas resonó desde afuera. La mano de Tank se congeló en la puerta mientras puntos láser rojos aparecían en su pecho a través de la ventana sucia. No lo haría, aconsejó la agente Kim con calma. Tenemos el edificio rodeado. Angela sintió el chaleco táctico debajo de su uniforme moverse mientras se movía. El peso unfamiliar era un recordatorio constante de cuán lejos fuera de su mundo normal había viajado esta noche. El hospital parecía una vida atrás, aunque habían pasado menos de 4 horas desde que salió de la sala de emergencias y entró en esta pesadilla. Doc Peterson aún la estaba estudiando con esa mirada de creciente reconocimiento. Señora, serví 3 tours en Vietnam. Vi a muchos médicos de combate venir e ir. Usted tiene el porte. ¿El porte? Repitió Angela. La forma en que se lleva. La forma en que evaluó ese corte en la mano de Tini. La forma en que manejó a Tank cuando se puso agresivo. Doc hizo una pausa, su rostro curtido arrugándose con concentración. Eso no es algo que se aprenda en la escuela de enfermería. La agente que me estaba escuchando el intercambio mientras coordinaba con su equipo a través de su auricular. Caro Angelo podía ver que también estaba prestando mucha atención a cada palabra dicha sobre sus antecedentes. Snake, mientras tanto, se había quedado muy quieto. Demasiado quieto. El ojo entrenado de Angela captó que estaba alcanzando lentamente algo detrás de la barra. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. Sin pensar, cambió su posición para obtener un mejor ángulo en su ubicación. Snake, llamó bruscamente. Manos donde pueda verlas. La autoridad en su voz era inconfundible. No una solicitud, no un ruego, una orden dada por alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. La mano de Snake se congeló y lentamente levantó ambas manos por encima de la barra. La agente Kim levantó una ceja. Impresionante conciencia situacional, señora Martínez. 23 años de medicina de emergencia te enseñan a vigilar problemas, respondió Angela, pero su voz carecía de convicción. La excusa estaba desgastándose, y todos en la habitación podían sentirlo. Viper, que había estado en silencio desde que se leyeron los cargos de asesinato, de repente habló. ¿Sabes qué pienso? Pienso que nuestra amiga Angela aquí no es exactamente quien dice ser. ¿Qué quiere decir?, impulsó la agente Kim. Quiero decir que enfermeras civiles no se mueven como operadores de fuerzas especiales. No manejan armas como si hubieran nacido con ellas en las manos, y ciertamente no entran en habitaciones llenas de motociclistas armados y toman el control como si fueran dueñas del lugar. Angela sintió el peso de cada mirada en la habitación. El momento de la verdad se acercaba, quisiera o no, pero antes de que pudiera responder, su uniforme rasgado se enganchó en su chaleco táctico de nuevo. Esta vez tirando la tela lejos de su hombro. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes por el resto de sus vidas. La tela se rasgó completamente, revelando no solo el chaleco táctico, sino lo que yacía debajo. Tatuado a través del hombro izquierdo de Angela en tinta negra Stark era una imagen que hizo que el vaso de whisky de Doc Peterson se deslizara de sus dedos y se estrellara contra el suelo. Un águila, alas extendidas, garras agarrando un rifle de francotirador. Pero eran los detalles lo que hacía que motociclistas endurecidos dieran pasos involuntarios hacia atrás. Los ojos del águila eran huecos, muertos, hablando de pérdida y sacrificio más allá de la imaginación. Cada pluma estaba renderizada con precisión que coincidía con la postura de tiro de Angela. Y si mirabas de cerca, cada pluma mayor contenía una pequeña inicial trabajada en el diseño. Debajo del águila, en letras militares nítidas, estaban las palabras 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales.
Y debajo de eso, más pequeño pero aún visible, la muerte espera en la oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el tráfico de radio de la agente Kem parecía desvanecerse en ruido de fondo mientras cada persona en la habitación procesaba lo que estaban viendo. Angela alcanzó lentamente en el bolsillo de su uniforme y sacó un GIR de servicio militar. Golpeó el suelo con un clic metálico que pareció hacer eco para siempre en la quietud repentina. Doc Peterson fue el primero en recuperarse. Con movimientos rígidos por la edad y el respeto, se puso en atención y rindió un saludo militar perfecto. Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, dijo, su voz gruesa con emoción. Señora, el smartphone encriptado de Angela cuenta con pantalla reforzada con titanio de grado militar capaz de mantener comunicaciones seguras por satélite, incluso en entornos de combate donde dispositivos civiles estándar fallarían completamente bajo condiciones extremas. Sigue mirando. Un pequeño detalle está a punto de cambiar todo en esta habitación. La reacción fue inmediata y visceral. Tank, que había estado listo para pelear contra agentes federales, lentamente retrocedió lejos de Angela, como si de repente se hubiera vuelto radioactiva. Las manos de Snake permanecieron congeladas sobre su cabeza. Pero ahora su rostro se había vuelto pálido como la muerte. Incluso Razor Pete, que había estado agarrando su taco de billar como un arma, lo dejó a un lado con cuidado. La agente Kem se agachó y recogió la tarjeta de servicio militar, estudiándola con interés profesional. Especialista Angela Martínez, médica de vuelo, 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Miró a Angela con nuevo entendimiento. Los Night Stalkers. Ex-Night Stalker, corrigió Angela en voz baja. He estado fuera por 5 años. Pero Doc Peterson estaba sacudiendo la cabeza con asombro. Señora, no hay tal cosa como un ex-Night Stalker. Una vez que has servido con el 160º, lo llevas contigo para siempre. La agente Kem aún estaba estudiando la tarjeta de servicio, cruzándola con algo en su tableta. Según esto, sirvió 6 tours en Afganistán y 3 en Irak. Corazón púrpura, estrella de bronce con dispositivo V, medalla aérea con dispositivo de combate. Hizo una pausa, mirando a Angela con algo acercándose a admiración. Insignia médica de combate. ¿Qué es una insignia médica de combate?, preguntó Tini nervioso. Doc Peterson respondió antes de que Angela pudiera. Significa que salvó vidas bajo fuego enemigo. Significa que voló a zonas de combate donde la gente estaba muriendo y los sacó vivos. Significa que ha visto más acción que todos en esta habitación combinados. Angela sintió el peso familiar de esos recuerdos asentándose en sus hombros. 9 años volando a lugares donde la muerte esperaba detrás de cada esquina. 9 años remendando soldados heridos mientras balas volaban sobre sus cabezas y cohetes explotaban alrededor de las zonas de aterrizaje. 9 años trayendo guerreros a casa. El 160º no toma a cualquiera. Observó la agente Kim. ¿Cómo alguien pasa de médica de vuelo de operaciones especiales a enfermera de sala de emergencia civil? La risa de Angela fue amarga. De la misma manera que cualquiera transita fuera del ejército. Un día estás salvando vidas en Kandahar, al siguiente estás llenando papeleo de seguros en Kansas City. Pero Tank no lo compraba. Hay más en eso. Las operaciones especiales no solo se van. Algo pasó. Las manos de Angela estaban temblando ahora, pero no de miedo, de rabia. ¿Quieres saber qué pasó? Te diré qué pasó. Mi última misión, estábamos extrayendo a un equipo de Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, herido de un complejo en la provincia de Helmand. Los talibanes los tenían clavados, bajas acumulándose, tiempo agotándose. Hizo una pausa, los recuerdos inundándola quisiera o no. Entramos bajo fuego pesado, aterrizamos en una zona caliente con cohetes y fuego de ametralladora viniendo de 3 direcciones, cargamos 6 guerreros heridos, y empezamos a despegar. La agente que me estaba escuchando atentamente, pero también coordinando con su equipo a través de señales manuales. La operación federal continuaba a su alrededor, pero todos estaban enfocados en la historia de Angela. ¿Qué pasó?, preguntó Doc Peterson en voz baja.
Un RPG nos golpeó a 15 metros, continuó Angela, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. El piloto murió instantáneamente. El copiloto se rompió la espalda. Tenía 6 FGNE heridos, 2 tripulantes aéreos muertos y un helicóptero que se iba abajo duro. Tank se había acercado más, atraído por la historia a pesar de sí mismo. ¿Qué hiciste? Lo que fui entrenada para hacer mantuvo a todos vivos hasta que llegó el rescate. 3 horas en territorio hostil sin apoyo aéreo, sin respaldo, y combatientes talibanes tratando de sobrepasar nuestra posición. La voz de Angela era factual, pero sus ojos sostenían profundidades de dolor que hablaban volúmenes. Perdí 2 de los FGNE, salvé 4, conseguí una medalla por eso. Pero esa no es la razón por la que te fuiste, observó la agente Kim. Angela sacudió la cabeza. No, me fui por lo que pasó después. El ejército quería encubrir el fracaso de inteligencia que llevó a esa misión. Quería clasificar todo. Tan profundo que las familias de los hombres que murieron nunca supieran la verdad. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido distante de motocicletas siendo encendidas y agentes federales dando órdenes. Pero dentro de la casa club, 20 personas estaban absortas en una historia que estaba reconfigurando todo lo que pensaban saber sobre la pequeña mujer en uniforme manchado de sangre. Me negué a firmar el acuerdo de clasificación, continuó Angela. Les dije que las familias merecen saber cómo murieron sus hijos. El ejército me dio una elección. Firma los papeles o enfrenta corte marcial por insubordinación. Así que firmaste, dijo Tank. Así que me fui, corrigió Angela, tomé una baja honorable y empecé de nuevo. Encontré un lugar donde aún podía salvar vidas sin tener que mentir sobre el costo. La radio de la agente que crepitó de nuevo, esta vez con noticias que cambiaron toda la dinámica de la situación. Líder de equipo, esto es Control. Tenemos confirmación de que el detective Morales está vivo. Repito. El detective Morales está vivo y en custodia federal. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Viper, que había estado resignado a cargos de asesinato, de repente se enderezó. ¿Qué? Pero dijimos que el detective Morales fue encontrado muerto. Corrigió la agente Kim. No dijimos que realmente fuera el detective Morales. Angela estaba mirando a la agente de la FBI con creciente comprensión. Todo esto fue una trampa. No una trampa. Aclaró la agente Kim, una operación. El detective Morales se escondió cuando su cobertura fue soplada. Necesitábamos sacar al agente responsable de comprometer una investigación federal. El rostro de Tank estaba ciclando a través de confusión, ira y algo que podría haber sido alivio. ¿Quieres decir que nadie está muerto? Oh, alguien definitivamente está muerto, respondió la agente Kim sombríamente. Pero no era el detective Morales. El cuerpo que encontramos era Miguel Santos, un asociado conocido de operaciones de cártel que había estado pasando información a su club sobre investigaciones federales. Las implicaciones golpearon a Viper como un tren de carga. Santos está muerto, torturado y ejecutado por personas desconocidas, confirmó la agente Kim. Sospechamos que fue asesinado por los mismos contactos de cártel que le habían estado pagando por información. Resulta que traicionar investigaciones federales es un negocio peligroso. Snake finalmente encontró su voz. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? La agente Kim sonrió, pero no era una expresión agradable. Significa que hemos estado vigilando su club por 8 meses, grabando conversaciones, rastreando transacciones financieras, documentando cada conexión con tráfico de drogas interestatal y lavado de dinero. Hizo un gesto a su equipo táctico. Significa que esta noche no era sobre arrestar a una persona por asesinato. Esta noche era sobre enrollar una organización criminal entera. Angela observó la operación federal desplegarse a su alrededor con apreciación profesional. Estaba bien coordinada, metódica y abrumadora en su alcance. Miembros del club estaban siendo separados y cuestionados. Evidencia estaba siendo recolectada y toda la estructura del club de motociclistas Red Wolf estaba siendo desmantelada pieza por pieza.
Pero su atención fue atraída a Doug Peterson, quien estaba apartado del caos, estudiándola con una expresión de profundo respeto y creciente comprensión. Señora, dijo en voz baja, necesito preguntarle algo. Angela asintió para que continuara. Cuando entró aquí esta noche, sabía que esto era federal. Sabía que Tommy estaba seguro. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Doc hizo una pausa, su rostro curtido arrugándose con admiración. Esto no era una madre desesperada buscando a su hijo. Esto era una operación. Angela sostuvo su mirada firmemente. Tommy es mi hijo. Todo lo que dije sobre eso era verdad, pero tienes razón sobre el resto. La agente que me estaba escuchando ahora, su atención dividida entre coordinar la redada y entender el rol de Angela en los eventos de la noche. He estado trabajando con investigadores federales por 6 meses, admitió Angela. Proporcionando expertise médica sobre patrones de trauma, ayudando a identificar víctimas de violencia, consultando en casos involucrando veteranos de guerra. Pero esta noche fue diferente, observó la agente Kim. Esta noche fue personal, confirmó Angela. Cuando Tommy llamó y dijo que estaba en problemas, cuando mencionó ver algo en el taller, supe que había tropezado en medio de una investigación federal. Así que llamé a la agente Kim y me ofrecí a ayudar. Tank la estaba mirando con incredulidad. ¿Quieres decir que todo esto fue planeado? ¿El arma, las amenazas, todo? El arma era real, dijo Angela firmemente. Las amenazas eran reales. Si cualquiera de ustedes hubiera lastimado realmente a Tommy, si se hubiera negado a cooperar con agentes federales, habría usado cualquier fuerza necesaria para proteger a mi hijo. Doc Peterson estaba asintiendo lentamente. Pero sabías que estaba seguro. Sabía que probablemente estaba seguro. Corrigió Angela. Pero necesitaba estar segura y necesitaba sacar a cualquiera que pudiera haber estado involucrado en comprometer la investigación del detective Morales. La radio de la agente Kim crepitó con otra actualización. Líder de equipo, tenemos confirmación de 12 arrestos, múltiples cargos, incluyendo crimen organizado, lavado de dinero y conspiración para distribuir sustancias controladas. Pero mientras los agentes federales procesaban miembros del club y aseguraban evidencia, Angela notó algo que hizo que sus instintos tácticos se encendieran. Bone Martínez, el capitán de ruta que había estado tratando de jugar al pacificador toda la noche, estaba moviéndose lentamente hacia una puerta lateral que no parecía estar cubierta por el equipo táctico. Sin pensar, Angela se movió para interceptarlo. Bone, no lo haría. El capitán de ruta se congeló, su mano a centímetros del mango de la puerta. Señora, solo necesito algo de aire. Todo esto es un poco abrumador. La puerta está cableada, mintió Angela suavemente. Agentes federales no dejan salidas sin monitorear durante operaciones como esta. El rostro de Bone se volvió pálido, pero se apartó de la puerta. Lo que no sabía era que Angela había visto el contorno de un arma oculta debajo de su chaqueta de cuero, y sus movimientos hacia la salida tenían todas las marcas de alguien planeando destruir evidencia o advertir a confederados. La agente que me había notado la interacción y se estaba acercando. Señor Martínez, ¿hay algo que le gustaría decirnos? Nada que decir, respondió Bone, pero su voz carecía de convicción. Angela estudió su rostro con la evaluación clínica que había aprendido de años de medicina de triaje. Leer la verdadera condición de la gente cuando trataban de ocultar dolor, miedo o engaño era una habilidad que se transfería bien de zonas de combate a emergencias civiles. Bone, dijo en voz baja. Tienes unos 30 segundos para decidir si quieres ser parte de la solución o parte del problema. ¿Qué quieres decir? Angela hizo un gesto hacia el caos a su alrededor. Esta operación ha sido planeada por meses. Cada conversación ha sido grabada. Cada transacción financiera ha sido rastreada. La única pregunta ahora es si quieres cooperar con investigadores federales o hundirte con el barco. La agente que me estaba observando el intercambio con interés profesional. La señora Martínez tiene un buen punto, señor Martínez. Tenemos suficiente evidencia para procesar a todos en esta habitación, pero la cooperación puede hacer una diferencia significativa en la sentencia.
Bone miró alrededor de la casa club a sus compañeros miembros del club siendo procesados por agentes federales. Algunos mantenían su silencio, otros ya estaban hablando con investigadores y unos pocos parecían al borde del pánico. ¿Qué tipo de cooperación?, preguntó con cuidado. El tipo que nos ayuda a entender cómo el dinero del cártel estaba siendo lavado a través de operaciones de club de motociclistas, respondió la agente Kem. El tipo que identifica a otros clubes que podrían estar involucrados en actividades similares. Angela podía ver la lucha interna jugando en el rostro de Bone. Lealtad a su club versus autopreservación. Miedo a represalias versus miedo a prisión federal. Era una decisión que definiría el resto de su vida. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Tienes exactamente el tiempo que nos tome terminar de procesar evidencia, advirtió la agente Kim. Después de eso, la cooperación se vuelve mucho menos valiosa. Como si fuera invocada por la mención de evidencia, uno de los miembros del equipo táctico se acercó a la agente Kim con una tableta mostrando footage de seguridad. Señora, necesita ver esto. Angela se encontró mirando por encima del hombro de la agente a video de vigilancia del taller al otro lado de la calle. El sello de tiempo mostraba el martes por la noche, y el footage claramente mostraba a Tommy trabajando tarde, aparentemente sin darse cuenta de que estaba siendo observado. Allí, señaló el oficial táctico. 11:07 de la noche. Sujeto observa reunión entre el detective Morales y sujeto masculino desconocido en el estacionamiento del club. En el video granulado, podían ver a Tommy saliendo del taller, aparentemente para sacar la basura. Pero en lugar de volver adentro, se movió más cerca de la cerca separando el taller de la propiedad del club. Su lenguaje corporal sugería que estaba tratando de oír la conversación entre dos hombres cerca de las motocicletas. 11:15 de la noche. Continuó el oficial, sujeto usa teléfono celular, presumiblemente para llamar por ayuda. El corazón de Angela se apretó mientras veía a su hijo tomar la decisión que lo pondría en protección federal y a ella a través de 72 horas de infierno. Pero también estaba orgullosa. Tommy había visto algo malo y llamó por ayuda en lugar de ignorarlo. 11:17 de la noche. Notó el oficial. Agentes federales llegan y aseguran al testigo. El video mostraba dos vehículos sin marcar llegando al taller. Tommy parecía estar esperándolos, sugiriendo que había estado en contacto con la ley antes de esa noche. Dentro de minutos, estaba en un vehículo federal y alejándose de lo que habría sido una situación muy peligrosa. La agente Kim se giró hacia Angela. Su hijo ha sido notablemente útil para nuestra investigación. Su testimonio como testigo va a ser crucial para procesar no solo la operación local, sino la red de cártel más grande. ¿Está seguro?, preguntó Angela. Realmente seguro. Tan seguro como la protección federal puede hacerlo, le aseguró la agente Kim. Y después de esta noche, mucho más seguro. Enrollar esta operación elimina la mayoría de la amenaza inmediata a su seguridad. Pero incluso mientras la agente hablaba, los instintos tácticos de Angela le decían que algo aún estaba mal. La operación federal era demasiado suave, demasiado perfectamente coordinada. O habían estado planeando esto por mucho más que 8 meses, o había elementos en la situación que no estaba viendo. Doc Peterson se había acercado más a la conversación, sus propios instintos aparentemente captando las mismas corrientes subterráneas. Agente Kim, señora, ¿cuánto tiempo han estado vigilando este club las agencias federales? La agente del FBI dudó por solo un momento, pero fue suficiente para confirmar las sospechas de Angela. Más que 8 meses, admitió. ¿Cuánto más? La agente Kim miró alrededor de la habitación, aparentemente calculando cuánta información podía revelar con seguridad. El club de motociclistas Red Wolf ha estado bajo vigilancia federal por 3 años. El detective Morales fue solo la operación encubierta más reciente. Angela sintió piezas de un rompecabezas mucho más grande encajando. Tommy no tropezó en esta investigación. Fue objetivo. No objetivo, corrigió la agente Kim. Protegido. Hemos estado conscientes de que el taller al otro lado de la calle estaba siendo usado para lavar dinero a través de facturas de reparación falsas.
También hemos estado conscientes de que el cártel estaba buscando maneras de presionar negocios locales para cooperación. Las implicaciones eran asombrosas. Sabían que Tammy estaba en riesgo. Sabíamos que todos en el área estaban en riesgo. Respondió la agente Kim. Es por eso que teníamos protocolos de protección en lugar. Es por eso que cuando Tammy llamó al 911 el martes por la noche, agentes federales pudieron responder en minutos. Tank, que había estado escuchando el intercambio, de repente explotó. Ustedes han estado jugando con nuestras vidas por 3 años, tendiéndonos trampas, manipulando situaciones, usando civiles como cebo. La expresión de la agente Kim se endureció. Hemos estado investigando una organización criminal que ha sido responsable de millones de dólares en tráfico de drogas, docenas de crímenes violentos y corrupción de la aplicación de la ley local. Si civiles se metieron en el fuego cruzado, es porque eligieron asociarse con criminales. Pero Angela estaba pensando en algo completamente diferente. Agente Kim, cuando la llamé esta noche y dije que iba al club, ¿qué pensó que iba a pasar? El silencio de la agente del FBI fue respuesta suficiente. Esperaban que me lastimara, dijo Angela rotundamente. Esperaban que esto saliera mal. Esperábamos que proporcionara una distracción mientras nos movíamos a posición. Admitió la agente Kim. No esperábamos que entrara armada y tomara control de la situación. Doc Peterson estaba mirando a la agente Kim con creciente ira. Señora, con todo respeto, usaron a una veterana de guerra condecorada como cebo sin decirle el alcance completo de la operación. La señora Martínez se ofreció a ayudar. Defendió la agente Kim. Fue completamente informada sobre los riesgos, pero no sobre la vigilancia federal, la investigación de 3 años o el hecho de que su hijo estaba siendo usado como testigo en una gran prosecución de cártel. Contraatacó Angela. La tensión entre Angela y la agente Kim se estaba volviendo palpable. Dos mujeres fuertes, ambas acostumbradas a estar en control, ambas descubriendo que la otra había estado operando con información incompleta. Fue Snake quien rompió el silencio. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Vamos todos a prisión federal o algunos conseguimos acuerdos por cooperar? La agente Kim volvió su atención a los miembros del club. Eso depende completamente de cuánta cooperación obtengamos y cuán valiosa resulte esa cooperación. Pero Angela ya estaba pensando más allá de la situación inmediata. El testimonio de Tammy lo pone en riesgo de represalias del cártel. La protección federal es temporal. ¿Cuál es el plan a largo plazo para mantenerlo seguro? Protección de testigos, si es necesario, respondió la agente Kim. Nueva identidad, reubicación, apoyo federal para empezar de nuevo. Angela sintió su mundo cambiando debajo de sus pies. Todo lo que había construido en Kansas City, su trabajo, su vida, su identidad como civil podría estar a punto de desaparecer. Si Tammy necesitaba protección de testigos, iría con él. Sin duda, pero significaría dejar atrás todo lo familiar y empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. La evaluación de amenazas tomará 48 horas, respondió la agente Kim. Después de eso, sabremos mejor qué nivel de protección se requiere. Mientras agentes federales continuaban procesando evidencia y cuestionando miembros del club, Angela se encontró mirando alrededor de la casa club que había sido el centro de tanto drama. En unas horas, estaría vacía, sellada por investigadores federales, transformada de un lugar de reunión en una escena del crimen. Doc Peterson se acercó a ella una vez más. Señora, quiero que sepa que lo que hizo esta noche tomó un coraje increíble. Entrar aquí sin saber si su hijo estaba vivo o muerto, enfrentando hombres armados que podrían haberla matado. Ese es el tipo de valentía por la que dan medallas. La sonrisa de Angela fue cansada, pero genuina. Doc, tengo suficientes medallas. Lo que necesito es que mi hijo esté seguro y que esta pesadilla termine. Lo estará, le aseguró Doc. Y cuando lo esté, tendrás un lugar en la comunidad de veteranos de guerra. Gente que entiende por lo que has pasado, lo que has sacrificado. Como si fuera una señal, la radio de la agente Kim crepitó con la noticia que Angela había estado esperando. Líder de equipo, esto es transporte.
Paquete está seguro y solicitando hablar con Bravo 7. El corazón de Angela saltó. Paquete obviamente era Tommy y Bravo 7 tenía que ser su señal de llamada para la operación. La agente Kim le entregó la radio. Canal 3, manténgalo breve. Angela cambió a la frecuencia designada y presionó el micrófono. Bravo 7 aquí, mamá. La voz de Tommy vino a través de la estática y Angela casi colapsó de alivio al oír la voz de su hijo. Estoy aquí, bebé. Estoy aquí. ¿Estás bien? El agente Rodríguez dijo que fuiste al club. Mamá, eso fue tan peligroso. Estoy bien, interrumpió Angela. ¿Estás herido? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Agentes federales me han estado cuidando bien. Pero mamá, lo siento tanto por involucrarte en esto. Solo vi algo que no debería haber visto y no sabía qué más hacer. La voz de Angela estaba gruesa con emoción. Hiciste exactamente lo correcto. Llamaste por ayuda en lugar de ignorarlo. Estoy orgullosa de ti. ¿Cuándo puedo verte? La agente Kim levantó 2 dedos. 2 horas, relayed Angela. La agente Kim dice que podemos reunirnos en 2 horas. Te quiero, mamá. Te quiero, también, Tommy. Más de lo que jamás sabrás. Angela devolvió la radio a la agente Kim, sintiendo como si un peso masivo hubiera sido levantado de sus hombros. Tommy estaba vivo. Estaba seguro. Y en 2 horas, podría abrazar a su hijo y confirmar con sus propios ojos que estaba ileso. Pero incluso mientras el alivio la inundaba, su mente táctica ya estaba pensando en el futuro. La investigación federal continuaría. Se requeriría el testimonio de Tommy. Habría juicios, apelaciones y años de procedimientos legales. Lo más importante, siempre habría la posibilidad de represalias de operaciones de cártel que se extendían mucho más allá de un club de motociclistas en Kansas City. La agente Kim parecía leer sus pensamientos. Señora Martínez, quiero que sepa que la protección federal se extiende a familiares de testigos clave. Si elige reubicarse, tendrá apoyo completo para empezar de nuevo donde se sienta más segura. Angela miró alrededor de la casa club una vez más. A Doug Peterson, quien se había convertido en un aliado inesperado, a Tank y Snake, y los otros miembros del club, quienes habían empezado la noche como antagonistas, pero la terminaron como algo acercándose a aliados. A la agente Kim, cuya investigación federal había salvado la vida de su hijo, pero también había volteado su mundo de cabeza. Agente Kim, dijo finalmente, tengo una pregunta. Sí, señora. Cuando todo esto termine, cuando los juicios acaben y el cártel sea procesado y Tommy esté permanentemente seguro, ¿podremos volver a casa? La expresión de la agente Kim fue gentil pero realista. Eso depende de muchos factores que no sabremos por meses, pero señora Martínez. A veces el hogar no es un lugar. A veces son las personas que eliges proteger y los principios por los que eliges vivir. Angela asintió, entendiendo la verdad en esas palabras. Había aprendido esa lección en Afganistán, donde el hogar se convirtió en donde quiera que su unidad estuviera estacionada. Lo había aprendido de nuevo en Kansas City, donde el hogar se convirtió en la sala de emergencias, donde salvaba vidas. Ahora estaba a punto de aprenderlo una tercera vez, donde quiera que el camino llevara después. Mientras agentes federales terminaban su trabajo y comenzaban a preparar el transporte de prisioneros y evidencia, Angela reunió sus pocas pertenencias personales. El uniforme rasgado, la funda vacía, la tarjeta de servicio militar que había cambiado todo. Doug Peterson la detuvo en la puerta. Señora, antes de que se vaya, quiero que tenga algo. Presionó una moneda de desafío en su mano. Estaba desgastada y rayada, pero el diseño aún era visible. Un águila agarrando una llave inglesa con Radwolf MC inscrito alrededor del borde. Doc, no. Puedo. Puedes y lo harás, interrumpió. Esta noche, entraste en nuestra casa y nos mostraste cómo se ve el coraje real. Nos recordaste que el servicio no termina cuando te quitas el uniforme. Mereces ser recordada aquí. Angela cerró sus dedos alrededor de la moneda, sintiendo su peso y la historia que representaba. Gracias.
Gracias, respondió Doc por mostrar a un viejo veterano de guerra que los héroes vienen en muchas formas. Mientras Angela caminaba hacia la salida, la agente Kim se unió a su paso. Señora Martínez, hay una cosa más que debería saber. ¿Qué es eso? La investigación federal no se enfocó solo en este club. Hemos estado mirando servicios para veteranos de guerra, asegurándonos de que personal militar anterior tenga acceso a apoyo y recursos adecuados. La agente Kim hizo una pausa. Su expertise médica, su experiencia táctica, su habilidad para trabajar bajo presión, esas habilidades son valiosas para agencias federales. Angela la miró bruscamente. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Estoy diciendo que cuando decida qué viene después, tendrá opciones. Trabajo de consultoría, posiciones de contrato, oportunidades para servir a su país de nuevas maneras. Alcanzaron la puerta de la casa club y Angela hizo una pausa para mirar atrás una vez más. El lugar donde pensó que podría morir esta noche ahora era solo una habitación vacía con sillas volcadas y el olor persistente de cigarrillos y miedo. Agente Kim, dijo finalmente, pregúnteme de nuevo en 48 horas después de que haya abrazado a mi hijo y sepa con seguridad que está seguro. Después de que haya tenido tiempo para procesar todo lo que pasó esta noche. Justo, respondió la agente Kim. Pero señora Martínez, esta noche demostró que los guerreros no dejan de ser guerreros solo porque el campo de batalla cambia. A veces las peleas más importantes ocurren en lugares que nunca esperaste. Angela salió al aire fresco de la noche, respirando profundamente por primera vez en horas. Detrás de ella, el club de motociclistas Red Wolf se estaba transformando en una escena del crimen federal. Delante de ella, un futuro incierto lleno de procedimientos legales, protocolos de protección y decisiones que reconfigurarían su vida y la de Tommy. Pero por primera vez en 72 horas, sintió algo acercándose a la paz. Su hijo estaba seguro. La justicia se estaba sirviendo y había redescubierto algo sobre sí misma que 5 años de vida civil casi habían enterrado. Aún era una guerrera. Las batallas eran diferentes ahora. Peleadas con conocimiento médico en lugar de armas, con determinación en lugar de explosivos. Pero la misión central permanecía la misma. Proteger a los inocentes, servir al bien mayor y nunca dejar a nadie atrás. El teléfono encriptado de Angela zumbó con un mensaje entrante. Miró la pantalla y vio un texto de un número desconocido. Señora Martínez, tenemos otra situación familiar. Protección federal necesaria. Niños en riesgo. ¿Puede asistir? Agente Kim. Angela miró hacia las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensando en elecciones y consecuencias, sobre deber y familia, sobre las diferentes maneras en que una persona podía servir a su país y su comunidad. Escribió de vuelta, envíe coordenadas en ruta. Mientras caminaba hacia su auto, Angela sintió la moneda de desafío que Doug Peterson le había dado, presionando contra su palma. Detrás de ella, el sonido de motocicletas encendiéndose resonó a través de la noche mientras agentes federales coordinaban la logística compleja de una investigación mayor. Delante de ella, Tommy estaba esperando en una casa segura, probablemente preocupado y confundido, pero vivo e ileso. Y en algún lugar más allá de eso, otras familias en crisis estaban esperando a alguien con las habilidades y el coraje para ayudarlas a navegar peligros que nunca deberían haber enfrentado. Angela Martínez, enfermera de sala de emergencias, ex médica de vuelo, veterana de guerra condecorada y madre, subió a su auto y encendió el motor. La noche estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 3 días, estaba conduciendo hacia soluciones en lugar de problemas. Su teléfono sonó mientras salía del estacionamiento. La voz de la agente Kim vino a través del altavoz. Profesional, pero teñida con algo que podría haber sido respeto. Señora Martínez, solo quería que supiera lo que hizo esta noche. La forma en que se manejó bajo presión, el coraje que mostró entrando en una situación desconocida para proteger a su hijo. Ese es exactamente el tipo de persona que las agencias federales necesitan. Angela sonrió, sintiendo algo que no había experimentado en años. No solo alivio o satisfacción, sino propósito.
El sentido de que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. Agente Kim respondió. Algunas batallas las peleas con bisturíes, otras con coraje, pero nunca dejas de pelear por la gente que importa. Mientras Angela conducía a través de las calles vacías hacia una reunión con su hijo y un futuro incierto pero esperanzador, el club de motociclistas Red Wolf se desvaneció en su espejo retrovisor. Pero las lecciones de la noche sobre coraje, sobre justicia, sobre las diferentes maneras en que un guerrero podía servirse quedarían con ella para siempre. El teléfono zumbó de nuevo con otro mensaje. Contratos federales adicionales disponibles. Servicios de protección familiar para veteranos de guerra. Partes interesadas reportar a la oficina de campo del FBI lunes 0800 horas. Angela Martínez había pasado 9 años sirviendo a su país en zonas de combate alrededor del mundo. Había pasado 5 años sirviendo a su comunidad en medicina de emergencia civil. Ahora estaba a punto de comenzar a servir de una nueva manera, protegiendo familias atrapadas en el fuego cruzado de investigaciones federales y conspiraciones criminales. Algunas personas nunca encuentran su verdadero llamado. Otras lo descubren múltiples veces. Cada iteración construyendo sobre la última, cada desafío revelando nuevas profundidades de fuerza y propósito. Mientras giraba hacia la autopista Leading hacia la casa segura donde Tammy esperaba, Angela se dio cuenta de que su verdadero viaje estaba apenas comenzando. Esta historia termina aquí, pero el viaje continúa. Muchos nuevos anuncios te están esperando. Y si disfrutaste, por favor toma un momento para dar like, suscribirte y activar la campana. Nos vemos en la próxima historia.